para que la vayan a seguir en redes sociales. No sé, Mauri, que Solamente hacer el contacto, porque Ludocrónicas eh, se está ya especializando en traer gente que escribe variadamente y que lo hace con sentido también de proyectarse y de comunidad. O sea, ella ya ha escrito varias obras y como hemos venido revisando un poquito de género, ella dice que ha hecho amplia cobertura, como dijiste tú, poesía incluida, algo extra de lo que hemos tenido, así que no queda más que presentarla, Lilian, para que nos cuente un poquito de lo suyo. sí, que salga al aire, Lilian, amigo de las perillas. Estoy, yo no, yo no Y veo. Ahí estás, te estamos. ahora estás saliendo en vivo en canal de Twitch, así que, ¿cómo estás, Lilian? Muchas gracias por la espera. Cuéntanos un poco de ti. ¿Puedes presentarte nuevamente? ¿Qué tal? Bueno, primero que todo, muchas gracias por esta invitación a conversar. Siempre es reconfortante, agradable y muy bonito tener la oportunidad de compartir y conversar acerca de lo que a mí personalmente más me convoca, que son los libros, de la música. Y gracias por crear esta instancia de acercamiento entre la literatura y sus contactos, sus amigos, la gente del mundo de los juegos que me contaban fuera de cámara, que también es una actividad bastante apasionante. Bueno, yo soy Lilian Flores Guerra, soy periodista de profesión, escritora por vocación y editora por oficio. Eh, Publiqué mi primer libro en 2013 y desde esa fecha hasta ahora he publicado 9 obras, totalmente inéditas, originales, y algunas de ellas se han reeditado varias veces ya a lo largo del tiempo, entonces tengo como varios libros publicados y viene otro también este año. He Ojalá así publicado sea. film, novela juvenil, novela adulta contemporánea, novela de época también adulta, cuentos, poesía. Eso es lo que he hecho hasta ahora, además de lo que he hecho en el ámbito periodístico también relacionado con libros y literatura, que durante 3 años mantuve y edité y publiqué una revista que era la revista Teleo, que salió ininterrumpidamente en forma mensual durante 36 ediciones, pero ya la última edición fue en diciembre del año pasado. Y eso es lo que he hecho principalmente a nivel periodístico en relación con los libros. Y también en este ámbito creé, fundé y dirijo desde el año 2016 Ediciones del Gato, que justamente este año está cumpliendo 10 años de vida, con más de 40 títulos publicados de manera bastante amplia, pero preferentemente en narrativa infantil para niños y niñas desde los 8 años, narrativa juvenil y también adulta contemporánea y algo también de poesía. Y ahí estamos presentes en las principales ferias del libro, en librerías y publicando principalmente autores y autoras chilenos. Tenemos autores desde Iquique hasta Puerto Williams, se han repartido por todo el territorio y dentro de poco van a empezar a aparecer también algunos autores latinoamericanos. Mira, Wow. qué bueno saber. Mire, tremendo background. Y qué bueno también tener un poco esa otra mirada, porque en general, hasta ahora, las experiencias de entrevistados que teníamos estaban más bien desde el lado de el autor, el escritor, pero tú nos vas a aportar algo que yo creo que también es re interesante, que es el lado, digamos, de estar en la editorial, cosa Sí, que no es tan común y que enriquece un poco la visión de este doble rol, de este doble juego, ¿sí? Entonces me gustaría un poco para que tú nos contaras cómo se pueden combinar y cómo pueden hacer este juego de ser autora y editora. ¿Cómo se conlleva eso? mira, creo que primero que todo que hay que tener
harta disciplina y estar acostumbrado o acostumbrada al trabajo independiente, porque implica que tu cabeza tiene que trabajar en distintos niveles, porque yo soy autora y para, a ver, si me preguntan a mí cómo me identifico yo, qué soy principalmente, yo soy autora, antes que cualquier otra cosa. Esa es mi vocación, ese es mi norte, el camino que yo sigo. Y a raíz de esa vocación yo estudié periodismo porque quería tener más herramientas para dedicarme a la escritura y terminé fundando y dirigiendo una editorial que fue como una consecuencia de seguir este camino autoral. Yo no sería editora si no hubiera sido autora antes que todo eso. Ujú. Entonces, para poder conciliar ambos mundos, es necesario tener como una capacidad de dividirte y poder ser súper aplicado con lo que tiene que ver con tu trabajo autoral y el trabajo editorial. No puedes estar como todo el tiempo mezclando todo porque para ser autor, o al menos como yo lo vivo, tengo que estar como súper sumergida en el trabajo autoral que estoy haciendo. Sobre todo cuando estoy trabajando en novela, que son cosas de muy largo aliento. Entonces, si bien yo puedo estar años trabajando en una novela, desarrollando el concepto, trabajándola completamente, porque yo no escribo una página hasta que no está completa la novela en mi cabeza. Pero cuando ya me siento a escribir, tengo que poder conciliar el trabajo de la editorial no quede abandonado, pero al mismo tiempo poder concentrarme bien en lo que estoy haciendo. Entonces, eso implica también un esfuerzo de disciplina, de autodisciplina, muy, muy intenso. Además de, creo yo que hay una ventaja que es cuando tú eres autor o autora, tú sabes todo el trabajo que hay detrás de tu obra, todo el tiempo que pasaste creando, inventando mundos, personajes, después todo el afán que pusiste en escribir esta historia. Y uno lo que quiere como autor o autora es que esa obra cuando sigue después el resto del proceso, porque esa parte de la escritura es la más importante, pero no es la más simple ni la más larga viene después, cuando esa obra se transforma en un libro. Entonces uno lo que espera con eso es que se le ponga cariño, dedicación, un trabajo cuidadoso, es lo que espera por parte de la editorial. Entonces el conocer eso desde adentro creo que permite que una tenga esa misma dedicación con los otros autores que llegan a trabajar contigo, que una disfruta, o sea, yo creo que uno de los momentos que más disfruto es cuando el libro de un autor está listo y yo se lo entrego por primera vez y lo tiene en sus manos. Esa cara, esa alegría, ese sentir, yo lo siento también y lo vivo y lo disfruto a la par con ellos. Entonces creo que un editor o editora, no estoy mirando mal, pero un editor o una editora que no vive esa parte del proceso también internamente, difícilmente va a comprender lo que significa para un autor el que se trabaje su obra con delicadeza, con respeto, pero al mismo tiempo ayudando a que esa obra suba a un nivel superior, que sea aún mejor de lo que ya es cuando llega a tus manos como un manuscrito. Entonces, hay varios aspectos que se deben conciliar, pero al menos yo tengo que sí ser muy, muy prolija, muy ordenada, para que no pase que por estar dedicada a la editorial mi trabajo autoral quede de lado. O al revés, abandonar el trabajo de la editorial por darle prioridad a mi trabajo autoral. Hay que manejarse bien en ambos mundos. Permiso, voy a apagar la estufa. Sí, Ahí sí, olvidé. Sí. Mira, interesante lo que nos plantea, porque yo también creo que ahí no sé, una suerte de mejor comprensión estando en los dos roles, ¿ya? Siendo que, claro, hay que alternar para dedicarse 100% a todo, pero yo creo que no hay nadie que comprenda mejor em, cuando estos hijos de uno, que son los libros, están bien cuidados
y están bien acompañados. Porque a veces es muy difícil, y hemos conversado también con otros autores, creo que lo que más cuesta, en el fondo, es más allá del rigor propio de escribir, sobre todo textos extensos, novelas, es que se logre transmitir lo que el corazón del ejercicio de crear una novela sea bien reflejado a partir del control de edición y de las características más técnicas también del trabajo de edición. Entonces, yo de alguna manera, dime tú si me equivoco, pero creo que eh, tú también al asesorar metes un poco en el fondo para bien entender qué es lo que está escribiendo tu cliente en este caso, me suena feo, pero es como eso. Está, el cliente son un poquito duros, pero es la realidad. ¿Qué es lo que él entiende de su libro, pero qué cosas pueden mejorar? Porque a veces, como son hijos de uno, uno quiere criarlo solo, se necesita esta ayuda técnica y de esta comprensión. ¿Cómo te llevas tú con con esa relación cuando tienes ahí el proceso de decirle al cliente, oiga, esto podría, está bien, pero podría estar mejor? Yo tengo ¿Cómo? una pregunta respecto a eso. Como, ¿tú editas tus propios libros? Yo sí, sí, ahí hay como un pequeño, hay una gran diferencia. Bueno, contestando primero lo que consultaba Mauricio, creo que esa parte del trabajo de edición, de trabajar con un autor, es la que más me gusta. Creo que es un privilegio, en mi caso, que puedo acceder a una obra de alguien que confía en mí y me entrega su manuscrito cuando está todavía en bruto. Seguramente ya lo ha revisado, editado, porque todo el mundo corrige y requete corrige su trabajo antes de pasárselo ya definitivamente al editor. Y, pero eso ahora todavía está en bruto. Entonces, cuando uno logra conectar con esa obra y encontrar cuál es el sentido, dónde está la fortaleza, no solamente los aspectos técnicos de, ok, esta es la trama, este es el nodo, estos son los personajes, sino que además como que sentirla, podemos ver desde afuera y esa es una facilidad, porque yo estoy teniendo la primera experiencia que va a tener el lector o la lectora. Entonces yo puedo ver si conecto o no conecto y al, al revisar con el autor puedo entender si me llegó lo que el autor está tratando de entregar o me llegó otra cosa, independiente de que yo en mi cabeza después esta historia la rearmo de otra forma, porque todos hacemos lo mismo cuando leemos, vamos creando en nuestra mente una nueva versión de ese libro que estamos leyendo. Pero al poder cotejar si se está reflejando efectivamente lo que el autor o autora quiere decir, podemos ahí dar esos pequeños empujones de decirle al autor, oye, ¿y qué pasa si este capítulo, en vez de terminar de esta forma, terminara de esta otra? Y quizás tendría más sentido con lo que pasa después. O bien, este personaje está súper bueno, pero sabéis que podéis darle más realce. A mí me gustaría saber más del mundo interior de este personaje. ¿Por qué no le pones un poquitito más de reflexión, un poco más de sustancia, quizás porque aquí hay una fortaleza? Y me ha pasado varias veces de leer los manuscritos y cuando converso con los autores y autoras antes de empezar el proceso de edición propiamente tal, eh, logro ver una secuencia como un camino, por así decirlo, que tiene la obra y que a ellos les sorprende mucho cuando les digo eso, porque, uy, en realidad no me había dado cuenta de eso. Y claro, de manera inconsciente los autores van expresando lo que tienen en ese mundo interior y ni siquiera se dan cuenta de, oh, esto se encadenó de tal forma, oh, tienes razón, ¿verdad? Por suerte no me ha pasado a entender algo totalmente distinto a lo que están planteando. Entonces, esta parte es muy entretenida porque uno en cierto modo como que les va dando como empujoncitos de que se replanteen ciertas cosas
¿esto es lo que quisiste decir? ¿O era esto otro? ¿O en realidad qué era? O bien profundizar ciertos aspectos, darle más brillo a ciertos personajes, o algunos sacarlos, que en realidad el ejercicio ese de, a ver si sacamos este y este personaje, ¿se malogra la historia de alguna forma? No, en realidad no pasa nada. Bueno, sugerencia, sáquelo. Pero una trabaja a nivel de la sugerencia, de plantearles desafíos, porque finalmente el dueño o dueña de la obra es el autor. Y una como editorial, ya no necesariamente como editora, como editorial, tienes que convertir esa obra en eh, en la mejor versión posible, pero de sí misma, no convertirla en otra cosa, porque el autor está entregándonos eso. Entonces ahí después, cuando ya el autor hace sus modificaciones, interviene, agranda, achica, qué sé yo, todo de acuerdo a lo que hayamos conversado, y a veces también es muy divertido cuando uno le plantea a los autores, oye, pero acá sabéis que yo encuentro que esto está como de más, y el autor defiende el punto. Dice, no, pero es que sabéis que a mí me gusta que esta situación aparezca porque tengo estas y estas razones. Bueno, entonces plantéalo de manera que sea imprescindible para la historia y que uno no sienta como que puede sacar. Entonces, cuando te negocian, es muy divertida esa situación. Pero finalmente cuando el autor ya interviene y te entrega el manuscrito, versión final, ahora sí que sí, ahí ya entra el equipo de edición, porque yo no trabajo sola, tengo un equipo que trabaja conmigo, a hacer la parte de la sintonía fina, a pulir, a cortar pequeñas cosas, a verificar que te toque, no solamente puntuación, sino que además aspectos gramaticales, no repetir palabras, y un montón de etcétera, que ahí eso ya se trabaja en conjunto. Entonces, Mm. eso pasa, y ese es un trabajo que hacemos con los autores, y yo me siento muy contenta cuando participo en esa parte inicial del proceso y después veo en qué se convierte la obra. Pero la excepción en este caso, como siempre, la excepción que confirma la regla soy yo misma, porque yo misma me edito a mí. Yo lo único que hago con respecto a mi obra es que una vez que ya escribo, y es lo que les comentaba recién, o sea, en mi particular caso como autora, si yo trabajo una novela, puedo estar 1 año, 2 años trabajando en la idea, en los personajes, pensando a veces cada noche o en las mañanas o en los momentos que yo le dedico a eso, eh, y pensando secuencias, a veces la misma situación, la misma escena, la pienso un largo tiempo hasta que voy encontrando cuál es la versión que más me gusta de eso. Y una vez que toda la historia yo la veo como si yo estuviera dentro de, siempre lo comento de esta forma, no como si fuese una pantalla, sino como si fuera una esfera. Y toda la historia a mí me rodea, con sus colores, con sus personajes, hasta las intensidades, los aromas, etcétera. Y es como si yo estuviera en el centro de esa circunferencia y viera toda la historia en todos sus niveles, en todas sus dimensiones. Y ahí recién cuando decido, ok, ahora se escribe. Y ahí determino cómo voy a contar esa historia, desde qué punto de vista, con qué tipo de narrador, en qué tiempo se cuenta esto, presente, pasado, futuro, que sea. Y eso va a determinar también un poco el carisma, porque no es lo mismo una historia de, no sé, una joven de 16 años que la cuente ella a esa misma edad, o que la cuente ella misma cuando ya es una adulta, o que la cuente un narrador testigo que está fuera de ella, o que la cuente un omnisciente. Entonces, eh, tengo que tomar todas esas decisiones y decidir cómo la voy a contar. Y ahí comienzo a trabajar en el proceso escritural. Y una vez que está listo, yo reviso, edito, la dejo descansar un poco, la vuelvo a tomar, la vuelvo a revisar, vuelvo a encuadrar todo lo que sea necesario. Y una vez que yo digo que este manuscrito ya está terminado, ya está listo, y yo sé que después lo voy a volver a revisar, pero ok, ya está listo, terminado, ahí recién yo recurro a mi lector beta. Y mi lector beta no tiene la más mínima idea de qué estaba escribiendo yo hasta ese momento. Y le paso la cabeza, el lector beta es mi pareja para allá. Le paso una carpeta impresa y no le digo nada, ni el nombre, ni de qué se trataba, ni una cosa. Él solamente sabe que yo estaba trabajando, escribiendo.
Y ahí tengo mi lector beta que es mi barómetro, como para poder indicar primero que todo si logré sintonizar con los lectores, si logré traspasar la emocionalidad que yo quería. Y en ese sentido es inmejorable porque con mi última novela me pasó que yo por primera vez terminé de poner el último punto después de haberla revisado varias veces y sentí que era tal cual lo que yo quería escribir. Que quedó así, pero así quería yo que esta novela quedara y sentí como una emoción súper fuerte. Mm. Después, cuando la leyó el lector beta, estaba también súper emocionado. Entonces, ahí era como, sí, ok, se logró esta parte. Y claro, y ahí uno ve de repente si hay secuencias, si hay escenas, situaciones que se entendieron bien, que se transmitió de buena forma. Y claro, si hay algo que de repente puntualizar un poco más, algo que como sugerencia, mira, sé que esta parte como que la sentí un poco rápida, porque yo tiendo a escribir así como un poco, no, o sea, utilizo el menor texto posible para decir la mayor cantidad de ideas que sea posible. Entonces, eh, hay veces que, claro, que tengo que ampliar un poquitito más lo que dije para que no sea tan escueto. Pero ese es el proceso por el que paso. Yo misma lo reviso una y otra vez hasta que ya siento que está listo y que ya no tiene más pique. Y esas revisiones incluyen cuando el libro ya está diagramado. Se imprime y se vuelve a revisar una vez más para chequear que, por si salta de nuevo algo, a veces una palabra que puede estar repetida como 4 páginas antes, igual me hace ruido. Pero es un poco así. Y claro, como decías tú, volver a ti. No, yo no le paso mis textos a otra persona para que me lo diga. Estoy yo, como dicen los españoles, flipando con el proceso creativo, con el proceso técnico, con todo el oficio de Lilian. O Es sea, un disciplina es trabajo de como, otro. de verdad disciplinado así, pero Sí, ahí es donde tú, no sé, pues uno puede ver y la pregunta en el fondo por esta como armonía entre estos roles. Eh, También hay un esbozo. Yo veo que tú igual no se me ocurriría pensar que eres otra cosa que una escritora de mapas, porque, o sea, hablas de muchas revisiones, una visión desde la idea para adelante, un proceso de estructuración de los personajes. ¿Se me ocurre como tu escritura de mapa o eres más bien mixta? ¿Cuál es la visión que tú tienes de eso? Es que cuando yo estructuro lo que voy a escribir es cuando yo ya sé cómo es la historia que quiero contar. O sea, no tengo un esquema y de hecho ninguno de mis libros tiene como un esquema previamente hecho. Yo sé que hay Ujú. autores que descubren o crean para sí mismos como especies de fórmulas, que parto de esta forma y es como si después fueran rellenando esos esquemas. Y que incluso hacen talleres literarios donde enseñan esta fórmula para que otros la adopten. Yo diría que en mi caso muy particular, cada historia tiene en sí mismo su forma de ser contada y tengo que inventarme una fórmula para esa historia en particular. Y no aplica para otras que yo hago. Por eso son tan disímiles unas con otras. Las ya. formas como están contadas, como están planteadas y las temáticas también son súper distintas unas de otras. Y es porque la historia fue la que me mandó cómo tenía que contarla. Entonces, no me atrevería a decir que soy autora de mapa porque paso bastante tiempo dedicándole a el libre ejercicio de crear, de imaginar. Más o menos cuando, a ver, ¿cómo podría llegar yo crear una historia, una novela? Los cuentos más simples quizás, pero en el caso de una novela me pasa que hay 2 o 3 sucesos o ideas que se me presentan en algún momento determinado, de la nada, y
se me produce como una especie de conexión misteriosa entre esas dos o tres cosas que no tienen como nada que ver una con la otra. Y ahí es cuando empieza a surgir la idea. Por ejemplo, para explicarle un poquitito, les voy a contar como de esta novela, de Antonia, que es la que yo publiqué el año pasado. Antonia el Fuego es una novela que transcurre entre 1991 y 1992. Parte la historia en Santiago, en el sector como de Santiago, sector más antiguo, Santiago, San Joaquín, toda esa parte. Pero después se traslada al secano costero de la región de O'Higgins, todo este sector que ahora es conocido como el Valle de Colchagua, conocido por los vinos, está Pichilemu, por el tema del surf, pero esta novela transcurre cuando eso todavía no era así. Valle de Colchagua existía, propiamente tal, y se cultivaba vino, y se plantaba y se producía, pero no en la escala y a nivel que se hace ahora. No tenía todavía esta denominación de origen. Más que todo lo que había en esa zona eran plantaciones forestales, que sigue habiendo. Era un sector casi como un despoblado, muy poco habitado. Y allá es donde transcurre la mayor parte de la historia. Y es una historia de una joven, Antonia tiene 16 años, ella vive con su padre en Santiago, en este sector San Joaquín, y la madre se fue de la casa cuando ella tenía 7 años y no ha tenido mayor vínculo con ella desde ese tiempo. Cuando Antonia tiene 16, recibe la petición por parte de la madre de ir a verla porque está enferma y quiere verla, quiere hablar con ella. Antonia, como toda adolescente, por supuesto que tiene ella ciertas reservas, ciertas como inquietudes, pero finalmente se sube a un bus y parte para allá. Y ahí es cuando parte la acción de esta novela, en que ella va en busca de respuesta, que la respuesta fundamental, ¿por qué te fuiste cuando yo era una niña? ¿Por qué me dejaste sola? ¿Por qué te perdiste todo el sentimiento? ¿Y por qué yo ahora soy así como soy? Porque Antonia es como lo que en esa época podríamos decir una chica dark, que escucha Depeche Mode, que es más o menos solitaria, se viste de negro, no tiene una vida social obviamente como todo adolescente, pero es como medio para él, es como más bien reflexiva y no tiende a confiar mucho en el resto de la gente, entonces como que emocionalmente está bastante contenida y siente que justamente esa falta que le hizo la madre es lo que le impide a ella como conectar con el resto del mundo, se siente súper aislada. Y cuando viaja, se encuentra respuestas a eso, pero encuentra también otras cosas. Por una parte, va descubriendo quién era su madre realmente y comienza ese proceso que solemos vivir las mujeres, que seguramente Bárbara lo puede también confirmar, que a medida que las mujeres vamos creciendo y madurando y pasando de ser jóvenes un poco más adultas, empezamos a ver a nuestras madres ya no como solamente la madre, sino que empezamos a ver a la mujer que hay ahí realmente y nuestra forma de comprenderlas y de llevarnos con ellas empieza a cambiar, porque ya no es solamente quien cumple un rol, sino que ves que hay alguien que tuvo sueños igual que los que tú tuviste, inquietudes, temores, vivencias, y ya le empiezas a sacar un poquitito esa carga de este ser que su única responsabilidad en el mundo era cuidarme a mí. No, ya empiezas a verla de otra forma. Pero al mismo tiempo hay una historia de amor, por supuesto. Y lo que yo siempre les digo a las personas cuando hablo de ese aspecto, porque acá Antonio cuando va en busca de respuestas también conoce a un chico, se llama Miguel en la historia. Es una historia saludable, es una historia bonita que ayuda a que Antonia vaya como sanando un poco esas heridas que ella tiene en su alma y vaya de a poquitito como abriéndose a, a conocer otras personas y a darle espacio en su vida a otras personas. Entonces, por eso digo que es un amor bonito, saludable, y que cuando hablo de esta historia digo, bueno, es como el amor como el que uno tiene que decir, no acepte menos que eso. Nada de que toxicidad y esas cosas, no, que sea algo saludable. ¿De dónde salió esta historia? Y eso era lo que quería llegar con respecto a lo que estaba hablando antes.
yo estaba viendo un día una serie que es de todas varias series que rondan al universo de esta serie western que es Yellowstone. Y ubican la serie Yellowstone, que el protagonista era los Dutton y el Kevin Costner, ya viejo, ahí con el rancho, etc. Bueno, hay una serie derivada de esa, que es una precuela que se llama 1883, que lo que cuenta un poco es como los antecedentes de cómo llegan a establecerse los Dutton a esa tierra. Y en esa serie, que a mí me encantan los westerns, dicho sea de paso, en esa precuela, la protagonista es una mujer joven. Es una chica, creo que se llama Elizabeth, algo así. No estoy segura, pero puede que se haya llamado Elizabeth o algo parecido. Una chica joven que tenía un espíritu como bastante temerario para la época. Tenía un espíritu más o menos libre y sí, amaba mucho a sus padres, pero tendía a seguir un poco su criterio y lo que su corazón le dictara. Entonces, hay un momento en la serie en los que esta protagonista habla, reflexiona, porque la voz de ella está presente, y ella habla con mucha propiedad acerca de las personas que ella ama y que la aman a ella también, y con absoluta certeza. Ella se refería obviamente a su familia, su padre, su hermano, etc. Y esa reflexión como que a mí me hizo, así como un campanazo en la cabeza, porque yo dije, qué distinto es para alguien adolescente, joven, el tener la certeza, ese piso para partir en la vida de que eres amado, así como eres. Amado, amada, que te da como un empujón en la vida, que te permite atreverte a hacer cosas, a explorar tu mundo, desarrollar un futuro, porque tienes una base, un colchón que te sustenta y que te empuja. Colchón emocional, a eso me ¿Qué falta hace eso en muchos otros jóvenes y adolescentes que carecen de esa certeza, de esa convicción? Y eso me remonta un poco a un libro que para mí era muy importante en la adolescencia y la juventud, que era El túnel de, de Sábato, porque justamente grafica esa sensación muy juvenil de estar aislado del mundo, de no poder conectar, de que tú ves, pero es como si fueras como en un túnel, efectivamente, y que tu vida va como por un camino, no solamente un camino distinto al del resto, sino que no logras conectar, como si no fueras parte del mundo, como si estuvieras de espectador y no de protagonista. Entonces, hacer esa reflexión a mí me reventó la mente porque empecé a pensar en todo eso y ahí aparecieron solitos los personajes de esta historia y hasta el entorno, porque toda esta zona del secano costero que está ahí en el valle, en Secamechihue, en el valle de Colchagua, es muy así como en esa onda. Cerros tapados de árboles, pero que son predios forestales, no son bosques, como lo que uno ve en la selva valdiviana, bosques reales. Estos son plantaciones forestales. De hecho, son bosques, uno podría decir, silenciosos, que a veces no se escuchan ni las aves, porque no son naturales. Van a estar los árboles ahí un poco años, después los cortan, queda el cerro pelado, y después vive todo este proceso, y otra vez con los árboles, entonces es distinto. Y para mí esta zona es muy familiar porque yo estoy muy ligada a Pichilemu, mi familia vive allá, yo tengo también mi casa allá, entonces he recorrido todos esos sectores, todos esos lugares, toda mi vida. Entonces fue como que inmediatamente se empezó a gestar una historia que transcurría ahí, en ese lugar. Y así nació. Entonces como que conecté tres cosas que no tenían nada que ver una con la otra y empecé a crecer. Empezó a crecer esta historia, de tomar propia forma. Obviamente el componente musical, que para mí es súper importante. Muchas de mis obras literarias tienen música porque para mi vida tiene música. Es como si tuviera un soundtrack permanente. Y se cuela esto porque creo que también que la música permea a quienes somos. No es solamente algo que ponemos ahí, nos acompaña y nos rellena el vacío, sino que nos forma, nos modela incluso a quienes somos y cómo nos relacionamos con el resto y con quienes nos relacionamos también.
Entonces tiene mucho de eso y tiene esta juventud en esa época en la que yo era adolescente también, años 91, 92, los primeros amores, los Depeche Mode que acababa de sacar su disco El Violator, la manera como nos relacionábamos en ese tiempo, un mundo que era análogo todo, en que la tecnología era toda los cassettes, con los botones, incluso los cassettes le dábamos vuelta con un lápiz para no gastar las pilas, un mundo que es bastante distinto, pero que al final las motivaciones y las inquietudes de las personas son las mismas siempre. Solo cambia un poco el decorado y claro, eso afecta también la forma como nos relacionamos. Y eso, Me todo eso es Antonia. Y todo eso acá, en esta Antonio, una novela de unas 130 páginas más o menos. a mí, ¿sabes qué? 230. O sea, aparte de todo lo que nos ha contado de este proceso, para las personas que todavía no escribimos un libro, para mí es apasionante darme cuenta que escribe mucho de lo que tú has presenciado, de aquellos gustos que tú tienes, de aquellos mundos que tú viviste y cómo los trasladan en el fondo a una historia nueva, ¿no? Pero me da, como proceso me parece muy interesante este comienzo desde el silencio. ¿En qué sentido? Tú cuentas una historia partiendo como reversando un personaje, ¿ah? Este personaje que está muy acompañado, que tiene una construcción, eh, una configuración de familia muy protegida, que es la que inspira todo lo contrario. Una persona que Exacto, está como casi en un plano solipsista. Entonces, en ese sentido, la construcción es desde el silencio, diríamos, desde la carencia, y que se va poco a poco articulando. Y creo que eso es muy, muy interesante. También el tema el salto de época también es un tema que es como una construcción desde el silencio, desde la potencialidad de la carencia, o sea, desde ver el camino que nos falta por recorrer más que ya está todo hecho. ¿Me entiendes? Esta persona no llega aquí con la edad que tiene 16 años, como ya vamos que no hay nada por hacer, o sea, es todo lo contrario. Se está haciendo a sí misma en un proceso que más encima, ¡pum! Es un corte de quizá enfrentarse a esa situación familiar que de alguna manera la ha construido. Eso ¡puf! Ahora me acaba de como de golpear, por la riqueza. Se, se escucha muy, muy buena esa novela, Antonia. Vamos a tener, ¿dónde la podemos conseguir? mira, Antonia está disponible en edicionesdelgato.cl con envío a todo Chile y está también en varios marketplaces y librerías. Está en bigstore.cl, que es una tienda que especializa en ventas de música, discos, en formatos distintos, vinilos, CD, Blu-ray, etcétera. Ellos también envían a todo Chile y también venden libros. Entonces, todos mis libros también están ahí en bigstore.cl. Y está también Vale. en Busca Libre, también con envío a todo Chile y otros 10 países, que es donde ellos tienen presencia, pero además en librerías como Que Leo Forestal, Que Leo 40, que es la que leo que está en Providencia, está también en Bookland, en la tienda nacional, Trayecto Bookstore, Nueva Altamira, Que Leo Milton Balada, Que Leo Ñuñoa, y esas son las que me acuerdo en estos momentos, pero debe haber unos 30 lugares más o menos donde está disponible el Antonio. Ya. Mira, para mí yo creo que sería súper bueno y quizás aquí me va a pegar un salto, Y ahí yo que le comento buen corto. sí, porque, ¿qué es lo que pasa? Cuando llegue el trabajo de Daniel, que es una persona que nos acompaña cuando hacemos el tema de YouTube, estos datitos serían centrales. O sea, en la bajadita del YouTube, tener más o menos dónde está disponible, porque como veo, yo creo que hay mucha gente que se va a identificar también por lo que decías tú. O sea, muchas personas vivimos los 90, es una historia a pesar de eso no citadina, no plenamente citadina, nos muestra también un poco de ese momento, que tú ves
otros lugares que no están tan distantes de Santiago, pero que son otra construcción de mundo, son otro mundo. Pichilemu, yo veraneado mucho tiempo en Pichilemu y me fascinó por eso. Entonces, hay mucha gente que tiene esa rememoranza, lo que tú decías, y este afán de las cosas cuando funcionaban más mecánicamente, el mundo mecánico de los cassettes, esto de Sí, tener de tener que hacerse en el fondo para poder escuchar música, no de que todo ya esté claro. dado. Sí, también hay situaciones que aparecen que ellos como viven en un sector que está en pleno campo, cerca de algún poblado, pero que todas las distancias son más o menos largas. Cuando quieren ver una película tienen que ir a Santa Cruz a arrendar películas, un videoclub en Santa Cruz. Entonces, todo es un proceso. No es como ahora que nosotros nos tiramos en la tele, apretamos el control remoto y buscamos en el streaming algo, cualquier cosa. En esa época, no, pues, era muy similar a la experiencia de ir al cine, pero ibas a veces en grupo. Yo me acuerdo con mis patotas de amigos y amigas que íbamos entre todos, unos 15, a buscar una película al videoclub del barrio para después ir todos apiñados a la casa de alguien a verlo en una tele de este porte. Pero era esa experiencia colectiva de la elección y de la búsqueda y después vivir y después comentar, que claro, es distinto a cómo es ahora. En el fondo es lo mismo, es ver una obra y después comentarla con tus amigos. Ahora los amigos ven, algunos incluso están al mismo tiempo viendo la misma película en su casa para después comentarla. Y claro, el afán es ese, es ver algo y comentarlo y analizarlo. Quizás la forma cambia, pero la intención y esa necesidad de comunicar y de conectar está en todo. Ahora escuchamos Spotify, Tidal, Apple Music, lo que sea. En esa época nos prestábamos los cassettes. Era, era esa como nuestro intercambio, pero el fondo era ese, escuchar música y conectar con las otras personas a través de lo que me gustaba y lo que a ellos les gustaba también. Eso es lo que pasa un poco con Amanda. Y bueno, tú me preguntabas anteriormente por este proceso creativo. Claro, cuando yo llegué a tener completa toda la historia de Antonia, perdón, Antonia, que el otro libro se llama Amanda, Antonia. Cuando llegué a tener toda la historia de la Antonia, en mi cabeza tuve que decidir cómo la iba a contar. Y esta historia la cuenta Antonia, ella misma, la va contando. Y de hecho no la está contando, no se la está contando a sí misma, ella se la está contando a otro de los personajes que aparecen en el libro. Y ese es también un detalle que tiene la historia, cómo la está estructurada. Eh, y esa forma de contarlo, desde qué momento comienza la narración, porque acá es como que fueran momentos que van apareciendo, no hay toda una secuencia, o sea, hay varias elipsis, por así decirlo. Es súper distinto a lo que pasó con este otro libro, con Capello, por ejemplo. Que Capello es una novela que yo publiqué originalmente en 2018 y ahora este año se reeditó con una portada, se editó el texto, también es como que hubiera salido de nuevo. Y esta historia también es una historia de época, pero que transcurre como entre el 1870 y 1920. Parte en Italia, pasa por Argentina, llega a Chile. Y acá el protagonista de la historia, o quien articula la mayor parte de la narración, es un joven italiano que llega a Chile y la historia de él va pasando desde que él es niño hasta que ya es un adulto, ya un señor mayor, que tiene una tienda de sombreros en Santiago. Esta es una historia de época que está contada, de hecho, está con otro lenguaje. Está contada en un lenguaje que es más similar a cómo se escribía quizás en esa época, no tan florido, obviamente más rápido, pero está también contada como un narrador omnisciente, en que no hay primeras personas, está contada en pasado, y es una historia que está como armada sobre la base de recuerdos de personas de acuerdo a lo que les comentaron en algún momento que habría sido la vida de quienes son los protagonistas de esta historia. Entonces, es una descendiente de toda esta gente que a partir de esas como semi historias que por ahí logró captar, va armando este relato
pero además está la vida un poco de ella mientras lo está armando. Entonces, está la mayor parte del libro en el pasado, como 100 años atrás, y otra parte que transcurre en una época contemporánea. Y claro, el esquema, por así decirlo, el mapa para poder contar esta historia es totalmente distinto al de esta otra. Es como si fueran son dos historias súper distintas, solamente comparten el que la mirada es femenina porque es una mujer la que está mirando esta historia y la está contando. Y están mirando otras épocas. O sea, está 1991, 1992, que es presente para esta protagonista, mientras que acá hay una mujer que ya es de los años 2000 que está mirando hacia el pasado y está contando esta historia. Entonces, son esa, por eso les decía que cada historia, en el fondo, a mí me sugiere cómo debería ser contada. Y de acuerdo a eso, preparo y tomo las decisiones de decir, ok, esto lo voy a contar en tales capítulos, va a aparecer esto, este va a ser el lenguaje, este va a ser la narradora, voy a incorporar este tipo de cosas o estas cosas. Entonces, si cada libro es una aventura en sí mismo, concebirlo, que es una parte muy apasionante. Cuando uno tiene como la idea en bruto, primero es como si yo viera así como dibujos que están como dibujados nomás, como posados. Y después como si esto, así como cuando estás pintando al óleo, que vas aplicando colores y detalles y textura y cada vez empieza a ser como algo más completo. Acá es como algo similar, pero primero con respecto a lo que estás viendo, sintiendo, percibiendo hasta los olores que debe haber en cada situación. Y eso después, ok, está todo muy lindo, este universo que creé, ya, ahora tengo que bajar. Un proceso creativo, pero deslumbrante. Sí, y entretenido. Entonces, mira, a mí me pasa, y esto ya es una apreciación súper, súper personal. Veo que hay harta gente joven, sobre todo, que le gusta compartir en redes sociales, hablar sobre sus procesos y de sus vidas como escritores o como personas que escriben. Y me llama la atención que haya tanta gente que como que sufre con esto, como que sufre creando su historia y después cuando la está escribiendo sufre también porque es algo como difícil, que lo supera y cuando logran escribir algo es como, ah, qué alivio que logré hacerlo. Y para mí eso no tiene mucho sentido porque es como el momento cuando estás creando la historia y después volcarla en palabras, en un texto, es hermosísimo, es apasionante, o sea, es lo que le da a tu vida algo como un toque especial, ya sea que seas un escritor de 100% o que le dediques tu tiempo libre como hobby, pero te da algo especial a tu propia existencia, entonces, ¿qué sentido tiene estar sufriendo? ¿Para qué? Yo creo que también está, no sé, no, psicológicamente no sé cómo funciona eso, pero yo creo que hay ciertos procesos, bueno, enfrentarlos de manera diferente, porque tú gozáis en el fondo cuando eres capaz de transmitir y llega a tus manos y la transmisión es tal cual como tú querías que terminara. Y eso tiene que ver con que también está ahí en la otra visión, está en la visión de, sí, esto es lo que yo quería. Pero hay Ujú, personas que tienen una visión, no sé si llamarle romántico, de romanticismo, ¿no? De, este es un proceso que me generó nostalgia, un proceso que me generó cierto sacrificio. Y hay un poco, no, yo no diría de sufrimiento eterno, pero sí de cierto dolerse, ¿no? De volcarse sobre sí mismo y darse cuenta. Y quizá a la hora de ujú, interpretarlo se mezcla con este proceso, yo creo, un poquito ineludible de un autor, pero es persona y gran parte o mucha parte de los personajes, de la historia, tiene que ver con uno mismo. No me acuerdo quién en los capítulos pasados nos decía, no, que tenía esa cuestión como doliente, pero sí que de alguna manera era parte del proceso el hecho de estar medio peleado de repente con su obra y no y decir,
puta, esta cuestión se me vuelve un desafío, es como retarse a sí mismo y todo eso. Entonces, qué rica Pero que eso es las hermoso. experiencias, todas esas experiencias sirven para desarrollar algo tan hermoso como escribir, ¿no? Pero sabéis que yo encuentro que incluso eso, hasta que te duela cuando estás escribiendo algo, porque estás desnudando quizás algo, algo que te toca, no estás contando tu historia, pero hay algo de ti, de todas maneras, que te gatilla eso. Entonces, para poder, no sé, hablar del dolor, tengo que recurrir a mi propio dolor y a mi propia experiencia del dolor para poder transmitirlo. Pero eso es hermoso también, o sea, aunque te duela, es algo bonito, es algo que te deja el espíritu arriba, es a eso lo porque sí, pues evidentemente cuando estás escribiendo estás como con la, aquí, como que te tirita esta Mm. parte porque lo estás sintiendo, eh, puede sonar medio vampiresco, así como encontrar como, como la alegría en el dolor, pero tiene un poco de eso, po. Si no, ¿para qué? También es cierto. ¿Sabes qué me pasa un poco? Hay gente que escribe muy lindo y yo creo que quizá esto podría ser nuestro mensaje final, que me gusta, siempre nos gusta que el escritor nos hable y nos motiva a la gente por ahí, que todavía estamos ahí, que podríamos escribir y que tú dieras un mensaje en el fondo para toda esta gente que tiene este ánimo de contar cosas que le salen de la guata, del corazón, de la mente, de donde sea que les funcione, y nos diga, nos dé una palabra de aliento, para ver cómo se llega a eso, cómo se actúa con eso. O sea, yo lo primero que digo siempre a cualquier persona que tenga esta mínima inquietud, que tome una libretita, un cuaderno, algo y el lápiz y que echen afuera, o sea, que escriban. No es necesario llegar a las cumbres, a crear toda una gran historia antes de decidirte escribir la primera palabra, porque todos partimos y todos empezamos probando y después desechando y probando algo nuevo y desechando hasta que encuentras tu propia forma de desarrollar tu escritura. Pero todos partimos de alguna forma y cada cual tiene que encontrar cuál va a ser ese camino y lo más importante no es tanto el cómo lo digas, porque eso se va puliendo. Lo importante es lo que tienes para decir. Entonces tienes que sacar esa voz y partir con lo que sea, con una idea, como, con una motivación, con una reflexión, con una palabra, pero tomar el cuadernito y empezar a sacar, a escribir sin pretender que te salga perfecto a la primera, porque todo lo que uno tiene que hacer, todo lo que uno escribe siempre es perfectible y no todo lo que uno escribe tiene que ser publicado. Hay montones de cosas que van a quedar ahí en el computador, en el cuaderno, pero hay que hacerlo, hay que sacarlo, echar afuera, escribir, 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 y si ya el interés es literario. Quiero escribir no solamente para desarrollar lo que tengo en la cabeza, sino que quiero escribir porque quiero contar alguna historia. Mi recomendación es que lean muchísimo también, porque la lectura te abre también nuevas formas de cómo contar cosas. Quienes ya hicieron ese camino, de repente hasta sin saberlo te están sugiriendo, de repente podría contarlo de esta forma, o puedo contarlo de esta otra, leí algo acá, me pareció interesante, no la idea en sí, sino cómo la dice. Entonces, eh, a quienes tengan intenciones literarias, que lean harto, pero también que escriban, y que escriban, y que escriban, y vuelvan a escribir, y que cuenten una historia 1000 veces, la misma historia, de distintas formas, porque hay que soltar la muñeca, el lápiz, la pluma y las ideas hasta encontrar una voz propia. Y eso toma tiempo y dedicación. Y pásenlo bien en el proceso, no sufran. Oye, Qué muchas mejor, gracias. qué mejor cierre que este que nos acaban de dar. Muchas gracias por esas palabras. Yo quiero decir que tiene un libro de poesía que es Sueño Lejano, que es el único libro que he leído así como
la poesía de Lilian y Entonces, a mí me gustó. No, es Sueño Lejano, es Sueño Lejano. cuento. Ese lo leí y son historias, ¿verdad? Son como o cuentitos. Sí, son muy buenos. Ocurren, creo que lo que yo leí, que recuerdo, eran como historias en Santiago Centro. Recuerdo Hay el de una bastante. mujer recuerdo el de una mujer que caminaba por las calles de Santiago Centro de noche, que era como metalera. Bueno, ahí la proyección. Estaba muy bueno. Totalmente. Es que escribe de todo, escribe muy bien, y fue un cuento que me gustó mucho a mí, que recuerdo de Lilian. Así que Qué bueno. vayan a buscar Ediciones del Gato en Instagram, en internet. Vayan a buscar los títulos que ha publicado Lilian, porque tiene una variedad de libros, como nos ha podido explicar acá. eh, y lo que yo recuerdo de Sueño Lejano es que era muy digerible. Tenía una lectura muy agradable, eh, y que ahí yo creo que en su novela Antonia, además, eh, se puede como, deja en evidencia como todo el crecimiento que ha tenido, Lilian como autora. Eh, Sí, hay Escribir como- siempre puede ser complejo. sí. Pero pasar de género en género ya es como, admirable. Muchas gracias. Es un gran Y, logro, que sin en todos duda. los sí, sí. Eso, yo creo que estamos como súper justos en el tiempo. Tuvimos un Sí, programa, son las 9:20, nos íbamos a cortar a las 9, pero, no podíamos perder la oportunidad No, de que normal que Lilian nos alargamos, porque, nos o sea, contara muchas de las todo. cosas que claro, ¿no? Y nos diera a entender muchas cosas. Bueno, sí, nosotros todo el tiempo estamos aprendiendo con los autores nacionales los distintos procesos de construcción y también esperamos que la gente que nos vea, tanto ahora como después en YouTube, tenga la valentía y el arrojo de poder hacer este tipo de cositas y que sepa que en el fondo, más allá de que me gustó mucho esa frase, más allá de que esto de repente eh, puede convertirse en un proceso terapéutico, que también es re interesante, eh, ujú. pegarse el salto a publicar y no entender que si no publico lo primero que se me vino a la cabeza voy a estar, comillas, fracasando. Que No, todas no, estas para voces se encuentran y que lo alentador es que precisamente pase eso, que encuentre mi voz y que pueda ser capaz de decir, y en eso no solo le encuentro la razón, sino que me hace mucho sentido. sí, sí, hay que darle nomás, y sí, siempre recomiendo eso, escribir, escribir, escribir todo, porque, de hecho, eh, para dar un ejemplo, este es mi primer libro de poesía, En la penumbra del ocaso, tiene 27 poemas. Para llegar a estos 27 poemas yo tenía 265, y de esos 265 seleccioné y fui sacando, descartando e incluso fusionando algunos poemas que se parecían un poco en temática unos con otros. Y para mí eso es una buena muestra de que, y cuando me atreví, yo partí escribiendo poesía y fue como lo último que me atreví a publicar y con harto pudor. Y tuve que hacer esa selección porque yo sentía que tenía que hacer lo mejor. Y me siento súper satisfecha de que así haya sido porque yo de verdad siento que de lo que había escrito de poesía hasta ese momento, estos 27 poemas eran lo mejorcito que tenía. Total, después voy a seguir escribiendo más y bueno, después saqué otro libro de poesía ya más grande, pero que continúa en el poema 28, de ahí en adelante. Entonces, sí, hay que escribir, escribir, porque no todo tiene que convertirse en algo publicable. Muchas veces puedes escribir algo y años después tomarlo, reinventarlo y ahí sí publicarlo. Entonces, no tenerle miedo al lápiz, escribir, no. Ya, pues con Muchas esas gracias. palabras, te agradecemos un montón, Lilian, hemos aprendido mucho. Y Sí. hemos también aprendido a evidenciar po, formas de encontrar inspiración, pero también formas de trabajarla harto para que llegue a convertirse en esto que amamos nosotros,
toda la gente ludocrónica, toda la gente que le gustan los libros. Un montón de Muchas gracias a agradecimientos. todos. Sigan Muchas viendo gracias. y sigan viendo los otros programas de Ludocrónicas en Twitch, en YouTube. Esto después se sube a la plataforma de YouTube, así que queda el registro grabado de el 8º capítulo de la 2ª temporada de Primera Impresión. Muchas gracias a los invitados que hemos tenido y nos vemos en 2 miércoles más con otro nuevo invitado. Gracias, Lilian, por tu tiempo, por tus conocimientos, por tu escritura. Y vayan a seguir Ediciones del Gato. Eso, que estén muy bien. Nos Muchas vemos. Chao, gracias. chao. Muchas gracias. Estén bien. Chao.